Bueno, hoy voy a exponer sobre temáticas ligadas a la materia de ontología para el ejercicio profesional. Es una materia muy importante, si bien se está viendo toda la parte ética, deontológica, toda la parte normativa desde el ingreso, desde el cursillo, también es importante verla al final también, cuál sería la forma de cómo vamos a poder ejercer de acuerdo a las normativas. Esta materia tiene 4 ejes. Uno corresponde a la historia de la profesión de la psicología. El segundo eje tiene que ver con la parte de deontología. Tercer eje, ética. Y cuarto eje es la parte legal. Es decir, que hay que saber diferenciar bien estos 4 ejes, que si bien están diferenciados por las temáticas, están interrelacionados en cuanto al contexto. El primer eje nos está hablando de la historia de la profesión. Cuando hablamos de profesión, la profesión del psicólogo surge en la década del 50 con la carrera de psicología que se logra implementar a partir del primer congreso de psicología en Tucumán, que ahí intervino Blecher, con lo cual va a surgir la idea de crear la carrera de psicología. Antes existían psicólogos, pero sin ser formados universitariamente, es decir, que se habilitaban cátedras en las universidades de medicina, de filosofía, pero no había exclusivamente lo que era la formación en la profesión que se empieza a ver en la década del 50. Entonces, teniendo en cuenta, cuando hablamos de periodo profesional, nos estamos refiriendo de la década del 50 en adelante, pero hay un periodo preprofesional que también allí va a estar marcado por la existencia de la psicología ligada a los laboratorios o la psicología donde empieza a estar más ligada a la filosofía. Antes de seguir a los periodos de la historia de la profesión, quiero comenzar con los temas de los mitos, porque me parece importante retomar estos mitos, estas representaciones colectivas que se tienen en torno a la salud mental, tomando como eje la ley de salud mental, que es una de las leyes vinculantes, o sea que nos liga el ordenamiento jurídico con nuestra profesión, que nos va a proponer esta nueva ley de salud mental una desmanicomialización, una concepción de sujeto que padece un padecimiento transitorio, un sujeto de derecho, con lo cual se van a plantear una serie de mitos que esta ley los va a derribar o va a plantear una alternativa. Uno de estos mitos, o sea, primero principal, cuando se dice mitos, son construcciones colectivas, son representaciones sociales que, bueno, con el tiempo, con el cuestionamiento y la intervención de los psicólogos en la cuestión social, estos mitos van de a poco cayendo. Por ejemplo, la salud mental es cosa de locos. Bueno, con el modelo SILAR, el modelo psiquiátrico, se pensó muchas veces que solamente padecía el que tenía una enfermedad determinada por un psiquiatra, por lo tanto, se hacía este binomio entre sano y enfermo. Entonces quedaba muchas cuestiones sin tomarlas en cuenta dentro de la psicología, que son padecimientos también transitorio, un estado de ansiedad, lo tenemos todos, nada más que a veces en un cuadro muy elevado se transforma en ataque de pánico, o estados de duelos donde se manifiesta estado de depresión. Fíjense que ahí está presente y es necesaria la intervención de salud mental y no es cosa de locos, por eso es un mito pensarla a la salud mental o ir al psicólogo como una cosa de locos. Segundo mito tiene que ver con que las enfermedades mentales son problemas poco frecuentes. En realidad, somos seres humanos, tenemos momentos de padecimiento de acuerdo a las edades evolutivas, de acuerdo a los hechos que nos toca vivir, por lo tanto, vamos a transitar por momentos de hacer síntomas, por lo tanto, es muy frecuente que tengamos situaciones de malestares. Y inclusive todos los profesionales que trabajamos en la salud también podemos pasar por momentos de enfermedades y de síntomas mentales. No, no está descartado que porque seamos profesionales de la salud no vamos a estar atravesados por estas problemáticas. Tercer prejuicio es que las personas con salud mental
se encuentran comprometidos, no están en condiciones de decidir sobre su vida. En realidad son personas que no padecen salud mental. Bueno, con la nueva ley y con el nuevo Código Civil se logró plantear que las personas solamente se restringe su capacidad en caso de que se vea afectada o esté en peligro su persona o un tercero. Pero digamos que es necesario plantear que la persona puede padecer y puede padecer una enfermedad mental y así seguir también decidiendo sobre su vida. Sobre todo con el tema de la ley de salud mental nueva, se va a plantear las internaciones voluntarias, o sea, antes de esta ley era como existe el paradigma de la manicomialización, se decidía la internación involuntariamente en contra de la decisión del paciente. Acá en este caso se está planteando de que la internación sería la última medida, o sea, no es la indicada, pero cuando está en peligro sí mismo o un tercero, ahí se interna y puede ser voluntario. Bueno, obviamente si no es voluntario en estas situaciones muy extremas se requiere a la justicia, pero a lo que voy es que la persona sigue teniendo esa capacidad. No sé, siempre la capacidad de la persona para poder decidir siempre va a seguir estando, aunque esté restringida. Otro prejuicio es que la enfermedad mental es irreversible. Bueno, la nueva ley plantea, la ley de salud mental nos plantea que las enfermedades, los padecimientos son reversibles, son transitorios. Por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia puede desempeñarse en su vida cotidiana, pero en un momento puede, debido a algún suceso en su vida, tener un momento de un brote psicótico y en ese momento puede manifestarse la necesidad de una asistencia psicológica, pero vuelve después la persona a su estado anterior. Por lo tanto, las enfermedades mentales sí son reversibles. Bueno, otro prejuicio es que las personas con enfermedad mental deben ser aisladas. Este era un prejuicio propio del sistema manicomial se consideraba a las personas con enfermedades mentales como personas peligrosas, entonces había que apartarlas de la sociedad, del trabajo, se les excluía. Por ende, tenían toda una cuestión de estigma que digamos que era difícil después retomar la vida cotidiana. Hoy en día no es necesario el aislamiento, es muy importante que se construyan redes de apoyos a través de distintas organizaciones para contener a la persona en su ámbito, en su vida cotidiana. Otro prejuicio es que las personas con enfermedades mentales exclusivamente se derivan de su propia condición, o sea, en realidad se está sacándola a la persona de su contexto social. Hay muchas personas que padecen situaciones de enfermedades como depresión, muchas veces ligadas al contexto social y no a una cuestión biológica, de un cambio de un neurotransmisor o una cuestión que necesita solamente la medicación para estabilizarse. No, a veces está todo entramado, lo social, lo psicológico y la propia historia del sujeto. Séptimo prejuicio serían que las personas con padecimiento mental son peligrosas. No, o sea, es lo que les planteé hace un rato, que este era el modelo que propone el modelo SILAR, el modelo anterior, la ley de salud mental. Hoy cualquier persona puede tener un padecimiento, esos padecimientos son transitorios y no la hace peligrosa. Al contrario, se le hace necesario que esta persona cuente con todos los medios para poder volver a su vida saludable. Eso por un lado, o sea, cuando hablamos de la profesión vamos a ver los mitos que hay, porque estos mitos muchas veces han dificultado que las personas recurran a un psicólogo de distintas áreas. Yo por ahí me refiero un poco a la clínica porque es lo que un poco más me dedico, pero podemos hablar de psicólogo de ámbito de educación, ámbito jurídico, ámbito social. Por otro lado, cuando hablamos de la profesión, nos vamos a diferenciar distintas épocas o distintos periodos. El primer periodo, esto es un texto de Klappenberg, que también está desarrollando el texto de Georgis. Aquí tenemos un periodo de psicología clínica, experimental y social. Este periodo es de 1895 a 1916.
¿Qué sucede acá? Este es un contexto donde si a nivel mundial se creó el primer laboratorio en Leipzig, en Alemania, esa creación de ese laboratorio repercute en la Argentina como psicología experimental con la creación de los laboratorios con Piñero, con Víctor Mercante, y también se va a gestar una psicología clínica que va a venir más de Francia por la influencia de la psiquiatría de Charcot, de Ribot, y también se desarrolla una psicología social. Este primer periodo, que es marcado netamente por el positivismo, por el empirismo, a partir de 1916 a 1941, la psicología se vuelve antipositivista y se va a llamar psicología filosófica. En 1930 va a dar el primer golpe de Estado acá en la Argentina, donde lo derrocan a un presidente que era Irigoyen, con lo cual la psicología hace un retroceso y se vuelve más bien filosófica. O sea, va a recurrir a Alberini, que es el representante de esta época, donde va a tomar más que todo un enfoque más ecléctico, más abstracto en sí. Luego tenemos un tercer periodo, entre 1941 y 1962, que en este periodo, en el medio, en 1950, se crea la carrera de psicología, y este es el periodo psicotécnico y de orientación profesional. Acá nos tenemos que situar puntualmente que la década del 40 al 50 empieza a haber un gran desarrollo de la sociedad industrial, asume el gobierno en la presidencia Perón, entonces va a haber toda una reforma a nivel de leyes y de constitución que va a avalar los derechos de la clase trabajadora, y en este periodo el psicólogo es netamente psicotécnico, porque hay que acompañar, como lo plantea en ese momento la política de unir el trabajo con la educación y con los medios para poder prepararnos para una sociedad industrial. El psicólogo era netamente psicometrista y de orientación vocacional. Es en este periodo donde se va a dar el primer Congreso de Psicología con Blecher en 1954 en Tucumán, con lo cual van a empezar a surgir las distintas carreras de psicología. Bueno, la de Córdoba sale en 1958 con, como escuela de psicología dentro de filosofía, pero después, en 1998, se hace el proyecto de facultad y se aprueba, entonces comenzamos el nuevo milenio en el año 2000 como facultad de psicología. Bien, cuarto periodo, tenemos el periodo de la discusión del rol del psicólogo y de la psicología psicoanalítica. Acá comenzamos a tener una serie de problemas por una cuestión de restricción, porque hay un periodo de dictadura militar que lo que va a hacer es prohibir a través de leyes, como la ley de Holmes, la del triple no, no a la psicoterapia, no a la clínica, no al psicoanálisis. Por lo tanto, empiezan a cuestionarse acá el tema del rol del psicólogo. ¿Qué habían planteado en este momento? Por un lado, se había planteado que si había carreras universitarias de psicología, el psicólogo podía ejercer. En la misma carrera de psicología se enseñaba el psicoanálisis, se enseñaba la clínica, pero estaba esta paradoja que a la vez el mismo Estado que habilitaba a formarnos también nos prohibía ejercer la clínica, el psicoanálisis y la psicoterapia, porque la consideraba que era una cuestión netamente de una práctica de los médicos. Entonces, en ese momento el psicólogo solo podía ejercerlo supervisado por un médico, pero no lo podía hacer por sí mismo. Este contexto social comienza a ser un momento de muchas luchas, y entre eso muchas luchas generan que surjan los gremios de los psicólogos, las asociaciones de los psicólogos, como surge acá en la ciudad de Córdoba, en Villa María. Bueno, va surgiendo a nivel nacional la CUPRA, que en realidad después dura muy poco por el tema, desapareció el presidente de la organización, y luego aparece la FEPRA. Es un momento de muchas luchas contra el Estado dictatorial de ese momento, que prohibía el ejercicio, pero que a la vez nos unía como profesionales, porque esto
generó que en el año 1974, el 13 de octubre, se hiciera todo un encuentro entre psicólogos acá en la ciudad universitaria, donde por eso es el día que se festeja los 13 de octubre, el Día del Psicólogo, porque representó la unidad, porque era una unidad de lucha contra una prohibición de un Estado dictatorial que en realidad estamos legitimados en ese momento, hasta el día de hoy también, poder ejercerlo. Bueno, todo este periodo de mucha restricción legal se va a modificar cuando vuelve la democracia, que sería el último periodo que habla Kaplenbach, que es el periodo de la plena institucionalización. ¿Por qué se le dice plena institucionalización? Porque a partir de allí van a surgir normas que van a reglamentar el ejercicio profesional. Por ejemplo, tenemos en el año 1984 la ley del ejercicio profesional psicólogo, la ley 7106, que es una ley vinculante. También tenemos la creación del Consejo de Psicólogos, que después con la ley del Colegio de Psicólogos, que se sancionó en el año 93, se unieron todas las asociaciones bajo el nombre de Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba. Entonces, van viendo cómo va cambiando los periodos de la psicología con el rol del psicólogo y cómo va esto influenciando en que aparezca normativas, organismos que nos representen y a su vez que tengamos nuestras propias incumbencias y nuestras propias normas. Ese sería el eje 1. El eje 2 tiene que ver con la dimensión deontológica. ¿Qué significa deontología? Es una ciencia, bueno, acá viene el debate si es una ciencia normativa o una ciencia descriptiva. De por sí, deontología va a estudiar los códigos profesionales. Todas las profesiones están atravesadas por códigos. La deontología específicamente va a estudiar los códigos profesionales. En el caso de psicología, el Colegio de Psicólogos en el año 2016 salió con el nuevo código de ética. Tenemos un código de ética de la FEPRA. Todo código de ética nos va a plantear principios que nos va a regular nuestra práctica profesional. La FEPRA nos plantea 3 grandes principios que atraviesan nuestro ejercicio profesional. Uno es el consentimiento informado. Consentimiento informado significa que frente a un paciente, frente a una persona, en un ámbito educativo, jurídico, social, laboral, clínico, sí o sí le tenemos que explicar a la persona cuál va a ser nuestra intervención, nuestros métodos, para que nos dé el consentimiento voluntariamente. Consentimiento informado significa que la persona ya una vez que está informada de todo lo que le vamos a proponer o lo que viene a solicitar, el servicio que vamos a dar, nos dé voluntariamente, nos apruebe. Segundo principio del Código de Ética es el derecho a la privacidad. Derecho a la privacidad significa que la persona tiene derecho a, si no quiere relatar algo, es su propio derecho, digamos, la intimidad es más importante que el vínculo que tenga con el profesional. O sea, si no quiere decir algo, está en todo su derecho. Este derecho a la privacidad se relaciona con el secreto profesional del psicólogo, que solamente se levanta ese secreto cuando la persona se está poniendo en peligro, nos está informando de que se quiere matar, que compró medicación, que, bueno, tiene planeado cómo matarse o que quiere matar a otra persona. En esos casos está justificado levantar el secreto profesional e informar. Pero en los demás casos se debe, digamos, proteger esta información, esta privacidad de la persona. El tercer principio que nos regula el Código de Ética, y que también lo regula la FEPRA y lo regula también acá el Código de Ética de Córdoba, es la honestidad intelectual. Honestidad intelectual significa que nuestro saber profesional es limitado. O sea, uno tiene que también saber ver en qué ámbito vamos a poder trabajar y qué cosas no vamos a poder intervenir, en dónde nos vemos limitados. Esa es la honestidad intelectual, es aceptar que nuestro conocimiento no es universal, no es 100% de eficacia, entonces siempre le vamos a informar ya sea en mi caso que trabajo en la clínica, pacientes, pero los que trabajan en distintos ámbitos,
educacional, laboral, tiene que informar que su saber va a ser limitado. Bueno, toda la cuestión deontológica nos lleva a plantearnos sobre la responsabilidad como profesional. Tenemos responsabilidad en torno al manejo de información de nuestros propios personas consultantes, y también tenemos responsabilidad con los colegas, con la profesión, con la comunidad, porque también tenemos que acompañar a los colegas nuevos, formar a la comunidad en conocimiento sobre psicología, sobre prevención, sobre riesgo, sobre promocionar salud. O sea que todo esto nos está muy ligado a lo que es a la deontología. Un punto importante que por ahí pasa muy por alto es el tema de cómo el psicólogo tiene que hacer una publicidad. ¿Qué es la publicidad? Uno por ahí, a mí muchas veces por ahí veo que hay informaciones de ofrezco terapia y no tiene matrícula, no se sabe si es profesional o no. En ese caso, digamos, para que sea dentro de las normas, el psicólogo puede dar publicidad, puede hacer una publicidad en un artículo del diario, promocionándose su ejercicio profesional, sí o sí tiene que tener el nombre y la matrícula. No hay que confundir publicidad con publicación. Cuando hablamos de publicación, son publicaciones de revistas científicas. Por ejemplo, el profesional está haciendo una investigación, trabajando en un equipo, entonces cuando va a publicar tiene que publicar con los nombres de todas las personas, cuál fue el tema, cuál fue el resultado, cubriendo todas las partes éticas que tiene esta publicación, o sea, pedir el consentimiento informado a la persona con la cual estamos investigando, eh, a su vez poner los resultados que realmente dieron la investigación. Y otro punto es la divulgación. ¿Divulgación qué significa? Bueno, por ejemplo, aparece un profesional psicólogo en la televisión o en los medios periodísticos o en internet. También aquí tiene que tomar en cuenta que tiene que manejar ciertos conocimientos que estén avalados por la ciencia. Bien, entonces vamos viendo cómo la deontología atraviesa toda la responsabilidad del psicólogo, los principios, y no solamente en el ejercicio de las distintas áreas, sino también a la docencia, porque también los psicólogos ejercen la docencia. Eh, Hay una carrera para ser profesor en psicología, también dictada por la misma Universidad de Psicología, por la misma Facultad de Psicología, y también la deontología atraviesa la investigación psicológica. Esto lo habrán visto en materias como en psicología experimental, como en psicometría, donde el Código de Nuremberg, que esto surge después de un tribunal de Nuremberg, después de una Segunda Guerra Mundial, se va a plantear cómo se debe realizar un experimento. Un experimento es donde el investigador está manipulando una variable, entonces, por ejemplo, una de las variables que puede estar manipulando sería la efectividad de una vacuna, por ejemplo, en el caso, estamos en el contexto del COVID, las vacunas para prevención de la enfermedad, van a ver que se están haciendo estudios experimentales donde la persona, el paciente, se ofrece voluntariamente, no le van a poner la vacuna a cualquier persona. O sea, se requiere el consentimiento de la persona que está siendo de muestra también tiene el derecho de poder dejarlo el experimento cuando quiere, eso lo habrán visto en experimental o en método como mortalidad, o sea, mortalidad significa que la muestra se va achicando porque las personas van abandonando. La persona que maneja, lleva a cabo el experimento tiene que ser una persona responsable, que no provoque daño físico ni psicológico a los sujetos experimentales. Y solamente el experimento va a estar garantizado en la medida que sea fructífero a la sociedad, porque si va a ser un experimento que ya se hizo, ya se probó y se vuelve a hacer, no tiene sentido. Bien, esas serían como las partes de la dimensión deontológica de nuestra profesión, cómo se regulan la responsabilidad en la parte de la docencia y en la parte de la investigación. Voy a ingresar a un tercer eje, que es la dimensión ética. Cuando hablamos de ética, estamos hablando netamente de un área más filosófica, pero que como nuestro ejercicio tiene que ver con un deber,
el deber cuidar al paciente, el deber de darle un tratamiento. La ética forma parte de nuestro ejercicio porque la ética nos va a llevar a cuestionar nuestro quehacer profesional. No hay que confundir ética con moral. Cuando hablamos de moral, es un grupo social establece ciertas reglas, esas normas, esos valores, esos principios que son morales de ese grupo, son los que van a marcar en ese momento lo que se entiende por moral o inmoral. En cambio, ética es un ejercicio de reflexión que hacemos sobre nuestro propio accionar. Dentro de la ética está la bioética. La bioética es una relación entre problemas morales con problemas de descubrimiento de la ciencia. Entonces, la bioética va a plantear 4 principios básicos. Uno es la beneficencia, o sea, que la persona se beneficie con la intervención del profesional. La no maleficencia es no generarle ningún daño a la integridad física de la persona. Por ejemplo, sería hacer algo al revés de la no maleficencia, sería internarle a la persona en contra de su voluntad. Eso sería hacerle un daño. Entonces, acá lo que hay que evitar es que la persona pueda volver a su mejoría sin estar tan en peligro. Esa es la no maleficencia, es respetar su integridad psicológica, física. Dentro de la bioética está la autonomía. La autonomía significa que la persona tiene capacidad de poder decidir, de asumir un tratamiento o no asumirlo. Esto está muy claro en la ley del paciente. Y está el tema de la justicia. Acá cuando se habla de justicia estamos hablando en términos de justicia en términos social, no en términos jurídicos. Justicia en el sentido de equidad, que todos tengamos un acceso a poder recibir asistencia por parte de nuestra sociedad. Bien, así como hablamos de la ética y la bioética, también el psicoanálisis tiene su ética. Acá están los textos de Mariana Gómez. Acá está planteando el texto de la hipermodernidad de Lipovetsky. Hipermodernidad es lo que nos caracteriza a la sociedad de hoy. La sociedad de hoy es una sociedad consumista que lo que genera es que el sujeto desaparece el sujeto deseante, lo que su singularidad lo determina como persona única, y el mercado empieza a hacerle creer de que la persona puede ser completa con objetos de valor que el mercado le ofrece. Allí el sujeto se pierde en su singularidad y comienza un sufrimiento que Lipovetsky le llamó la hipermodernidad. ¿Por qué hiper? Porque todo es un exceso de sufrimiento, exceso que se manifiesta en el hiperindividualismo, hipercapitalismo. Todo es tan hiper que perdemos el sentido del ser del sujeto en su realidad social, ¿no? Entonces, lo que plantea acá, cómo se posiciona el psicoanálisis, bueno, es darle una ética al sujeto, que es la ética del deseo, es poder encontrarse en su singularidad, y del lado del analista sería la ética del supuesto saber, es decir, no creerse que tiene el poder sobre el paciente, sino simplemente está en un lugar de escucha. Ese sería el tercer eje de la materia. El cuarto eje tiene que ver con la dimensión legal. Acá estamos hablando ya netamente de un ámbito jurídico. Acá hay que diferenciar dos conjuntos de leyes, las leyes que son vinculantes, directamente vinculantes. La palabra vinculante significa que hay una relación jurídica entre el profesional y la norma. Hay normas que son directas, como la Ley de Salud Mental Nacional, la provincial, y hay leyes que son indirectas, como la Constitución, las convenciones. Ya los voy a ir explicando dentro de un ratito las distintas leyes, pero es importante que sepan que estamos atravesados por leyes indirectamente vinculantes y directamente vinculantes. Por ejemplo, dentro de las leyes directamente vinculantes, antes que nada, quiero aclarar, cuando hablamos de ordenamiento legal, tenemos como un triángulo donde hay leyes superiores y vamos bajando en jerarquías.
Bueno, acá van a ver que proponen a un jurista austríaco llamado Kelsen, que propone esta supremacía, donde en la cúspide tenemos la Constitución Nacional. En la Constitución es importante saber que es muy importante porque ahí se regula todos los derechos humanos y a su vez se incluyen tratados de derechos humanos internacionales con jerarquía constitucional y otros tratados sin jerarquía constitucional. También tenemos leyes nacionales, el Código Civil y Comercial de la Nación, que realizó una modificación con el concepto de capacidad, que esto es muy importante tenerlo en cuenta como psicólogo cuando estamos trabajando con adolescentes, que ya más adelante lo voy a explicar. Y también tenemos, por ejemplo, si vamos bajando en el ordenamiento, ya no vamos a encontrar con resoluciones del Ministerio de Salud, con ordenanzas, con resoluciones del Colegio de Psicólogos, que también son vinculantes al ejercicio profesional. Entonces, nos vamos a encontrar, de acuerdo a esta jerarquía, con leyes nacionales y leyes provinciales. La ley nacional que nos vincula directamente es la ley de salud mental, la 26.657, que salió en el año 2010. Esta ley la nombré mucho cuando les hablé de los mitos. Es una ley que propone la desmanicomialización, el cierre de las instituciones psiquiátricas, la apertura de un tratamiento de las personas con padecimiento transitorio y con sujetos de derecho en ámbitos más ligados a lo cotidiano. Esa ley nacional nos vincula, es vinculante directa. Y a nivel provincial tenemos la ley de salud mental provincial, la 9.848. A nivel provincial tenemos la ley del ejercicio profesional, la 7.106, que es del año 84, que esto se la nombré cuando les hable el periodo de plena institucionalización. Esta ley es la que habilita al psicólogo en el área clínica, que había estado restringida en la década del 70. Habilita la clínica, habilita el área laboral, social, educacional, jurídico, y a su vez se han ido reconociendo otras áreas emergentes, como las áreas de tránsito, de accidente, de catástrofe, de crisis y otras áreas que en este momento no me acuerdo todas. Bien. Después tenemos, aparte de las leyes, están las resoluciones. Tenemos la resolución 2447, que es una resolución sobre las incumbencias. Cuando son resoluciones, estos ya no vienen de la legislatura, del Congreso, porque las leyes vienen del Poder Legislativo. Las resoluciones ya vienen de organismos como los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación dictó la resolución 2447 del año 85, sería el gobierno de Alfonsín, donde dicta las incumbencias del psicólogo. Después, en el año 2009, está la resolución 343, que es del Ministerio de Educación de la Nación, donde acá se modificó la acreditación de los contenidos básicos para la formación del psicólogo. Esto fue en el gobierno de Cristina Kirchner, y después de la resolución 1254 del año 2018, que es del gobierno de Macri, también salió por medio del Ministerio de Educación de la Nación los alcances del título, que bueno, que fue muy debatido el tema porque quitaba ciertas incumbencias propias que nos daba el título de psicólogo. Bien, estas son todas legislaciones directamente vinculantes. Ahora vamos a las indirectamente vinculantes. Tenemos la ley 26.061 del año 2005, que es de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante cuando trabajamos con menores, cuando se está trabajando temas de problemática de la salud del niño, la recreación del niño, cuestiones vinculadas con maltrato infantil. También está como indirectamente vinculante la ley 23.378, que es sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, cada vez se van logrando con toda esta ley mayor inclusión, por ende estamos más involucrados como profesionales, no solamente a modificar las leyes, sino también a poder aplicarlas y sobre todo en beneficio de los sujetos que nos consultan. Está también la ley
como indirectamente vinculante la 26.150, que es la del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esto sobre todo es para la prevención de abuso sexual, sobre todo para brindar un desarrollo sobre los derechos sobre el cuerpo, la identidad sexual. Está la ley indirectamente vinculante, la 26.171, que es sobre una convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Esto se aplica mucho cuando estamos trabajando en tema de violencia de género. Otras leyes indirectamente vinculantes, está la 26.364, que es la de trata de personas. Después están la 26.529, que es en relación a los profesionales de instituciones de salud. Bien, todas estas leyes nos van, bueno, a su vez también muy importante está la ley 26.743, que es la de derecho a la identidad de género, que esto va a permitir que las personas se respete la diversidad sexual. Está la ley 26.904, que es la del hostigamiento en el ciberespacio, en lo laboral. Bien, todo esto nos involucra como profesionales de la salud. Por lo tanto, vamos a tener una responsabilidad. O sea que para poder obrar bien en nuestra profesión, tenemos que saber cómo funciona, cuáles son nuestros deberes, cuáles son las leyes que nos regulan, y por ende vamos a ser responsables civilmente y penalmente en caso de mala praxis. Cuando hablamos de mala praxis, la mala praxis implica que la persona profesional obró con imprudencia, inobservancia de las normas, impericia, aplicó una técnica sin tener el conocimiento, la formación, la capacitación. Todo eso, digamos, hace a lo que es la mala praxis subjetiva porque hace al sujeto. Pero está la mala praxis objetiva, que es aquella que tiene que ver con el cargo que ocupa un profesional de la salud, un psicólogo, que todo lo que acontezca, por ejemplo, en una institución que está a su cargo como, ya sea como director de la institución o ya sea como jefe del área de salud mental, va a ser responsable objetivo de las personas que tienen a su cargo. Bien, temática importante abordar por el psicólogo, el tema del género. Acá es importante que se capacite en lo que es la diversidad de género. Y también es importante tomar en cuenta los cambios que generó el Código Civil y Comercial de la Nación con respecto a la capacidad. Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de capacidad de derecho, que toda persona tenga aptitud para poder ser titular de un derecho y a su vez de obligaciones. Y el código diferencia esta capacidad de derecho con respecto al ejercicio del derecho, porque va a haber personas que se consideran que están como las personas por nacer, las personas menores de edad o personas que están restringidas su capacidad por una cuestión declarada judicialmente, son personas que van a ver restringida el ejercicio de su capacidad. Ojo, que está restringido el ejercicio, pero sí tienen capacidad. O sea, no se está discutiendo su capacidad, sino el ejercicio del mismo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque cuando estamos trabajando, por ejemplo, que venga una persona de 13 años para el Código Civil y Comercial de la Nación, es una persona que tiene capacidad para poder hacer por sí misma, poder solicitar intervención que no involucre al cuerpo, que no sea invasivo al cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿puede pedir una consulta al psicólogo? Sí, lo puede hacer sin consentimiento del padre. Siempre y cuando, digamos, o sea, si vemos que la situación ya es más problemática, ahí sí es necesario consultarle a esta persona para hacer intervenir a la familia. Pero a partir de los 13 años ya puede, digamos, tomar decisiones. Esto es lo que ha habilitado el Código Civil Comercial de la Nación como capacidades progresivas. Y dentro de las personas menores de edad diferencian la persona adolescente que es de los 13 a los 18 años. Esto es importante saber diferenciar para saber cuándo necesitamos el consentimiento de los padres y cuándo no.
A partir de los 13 años ya puede pedir una intervención, como no es invasivo, lo puede pedir sin consentimiento de los padres. Eh, por ahí podemos requerir la intervención de la familia para poder hacer una evaluación más de lo que es lo que le está sucediendo al adolescente, pero se puede partir ya de ese pedido, esa persona ya está habilitada a que lo pueda hacer por sí mismo. Entonces, todas estas reformas que se están logrando con el tiempo, de cambiar la ley de salud mental, de cambiar, darle distintos derechos a las personas, de incluir las personas con identidad de género, con personas con discapacidad, nos va haciendo cada vez una sociedad más basada en la equidad. Bueno, este sería mi breve aporte con respecto a esta materia. Bueno, espero que tengan un excelente examen y que les haya servido esta breve explicación. Desde ya muchas gracias y éxitos.